6 de la tarde con 2 minutos, estamos de vuelta aquí en Noticias 24. Más de 3.600 hectáreas han sido consumidas por incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y el Maule. La labor de bomberos se ha visto complicada por las intensas temperaturas y fuertes vientos. ¿A qué se debe el adelanto de la temporada? Lo analizamos junto a Raúl Cordero, climatólogo experto en cambio climático de la Universidad de Santiago. Ahí está, ya lo ven ustedes. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Constanza, ¿qué tal? Bien, que agrado el fondo que tiene porque refresca un poco las altas temperaturas que hay todavía a esta hora. Son las 6 de la tarde y hay como 27 grados. Primero quiero preguntarte si estas altas temperaturas que estamos viviendo en la zona central y en la zona sur son normales para esta época o no. Bueno, están por encima de valores normales. Para que tú tengas una idea, este tipo de temperaturas superiores en Santiago a los 29,5 grados en esta época, antiguamente cuando el clima era normal se presentaban solamente una vez cada 10 días. Una vez cada 10 días. Eso se presentaban más o menos el 10% de las veces posibles nada más. En cambio, bueno, últimamente ya no se presentan una vez cada 10 días, sino que se presentan de forma mucho más frecuente. Los últimos 3 días en Santiago, por ejemplo, las temperaturas fueron suficientemente altas como para configurar la tercera ola de calor en lo que va corrido del año. La segunda fue a comienzos de septiembre, bueno, ahora tuvimos la tercera ola de calor. Así que todo eso son malas noticias. Estas altas temperaturas, como hemos visto en los últimos días, son las que favorecen la propagación de incendios forestales y dificultan la labor de bomberos, como bien indicabas tú. Cada vez que tenemos olas de calor, cada vez que además se suma el factor viento, desafortunadamente tenemos grandes incendios forestales, es difícil de controlarlos. Claro, porque se da esta fatal combinación, ¿cierto?, de los 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora, los vientos de 30 kilómetros por hora y 30% de humedad, ¿cierto? Esa es como la combinación fatal que promueve la propagación de los incendios. Sí, esas condiciones, baja humedad, altas temperaturas y viento intenso, hace muy, muy difícil controlar los incendios forestales. Por eso es que cada vez que se presentan esas condiciones, bueno, siempre tenemos fuegos que queman desafortunadamente gran cantidad de hectáreas. Como tú adelantabas en la introducción, se han quemado ya varios miles de hectáreas. Yo acabo de mirar en la página de la CONAF, conaf.cl, cuál es la situación actual, y ellos estiman se han quemado 5.000 hectáreas para la fecha. Lo normal en esta fecha es que se quemen del orden de 2.000 hectáreas, así que vamos un poco por encima de los valores promedios, pero bueno, esperamos que esta temporada de incendios forestales no sea tan mala. Es poco probable que sea tan mala como la recordada temporada de los megaincendios 2016-2017. Esperamos que sea mala, pero solamente como las últimas dos, en las que, sobre todo en la última temporada, se quemaron del orden de 100.000 hectáreas. Por encima del promedio histórico, que es alrededor de 60.000 hectáreas. Pero bueno, no esperamos que sea una temporada de mega incendios, porque tampoco esperamos que este tipo de temperaturas altas de estos últimos días se presenten de forma muy frecuente en lo que resta de la primavera o el verano. Al menos eso proyectamos. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar, porque uno dice ya, estamos frente a la tercera ola de calor y estamos, recordemos, en primavera. No estamos ni cerca todavía del verano, que recordemos que empieza el 21 de diciembre. Estamos partiendo el mes de noviembre, o sea, plena primavera y ya vamos en la tercera ola de calor. ¿Esto permite pensar que viene un verano con altas temperaturas y, por lo tanto, condiciones como para los incendios forestales o no? ¿O esto es un veranito de San Juan? Yo diría que ojalá sea el caso. Es decir, es poco probable que tengamos episodios de olas de calor demasiado frecuentes durante lo que resta de la primavera y el verano. ¿Por qué? Porque igual que prácticamente todo el año, este año ha estado marcado por la Niña. La Niña es un enfriamiento en la temperatura superficial del Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador. Este enfriamiento ocurre a miles de kilómetros de la costa chilena, pero tiene impacto significativo en las precipitaciones. Probablemente la Niña contribuyó a que este sea el año 14 de la larga e intensa sequía que nos afecta en la zona central. Y además, la Niña modera las temperaturas máximas. Por eso, a pesar de estas 3 olas de calor que llevamos en Santiago en lo que va corrido el año, este, de hecho, Constanza, en términos de temperaturas máximas, es el año más frío desde el 2011. No es que sea un año frío, los años fríos ya desaparecieron debido al calentamiento global, pero no es tan cálido como el precedente, está muy lejos de ser tan cálido como el récord 2020 o 2016. Es, de hecho, como te decía, el más frío como el 2011. El 2011 también tuvimos la Niña.
¿Te fijas? Entonces la moraleja es que en efecto ha habido una configuración meteorológica particular que ha facilitado esto viento intenso desde la cordillera hacia los valles, eso eleva la temperatura, ¿te fijas? Y ha producido este brote de incendios forestales difíciles de controlar, pero nosotros no esperamos, no está en las proyecciones tampoco de la Dirección Meteorológica de Chile, que este sea un verano récord. Eso no significa que va a ser frío, pero no esperamos que sea tan cálido como el recordado 2016-2017, aquel recordado por los mega incendios. Exactamente, por el incendio, por ejemplo, en Santa Olga, que se quemó completo, ¿cierto? Esos fueron los del año 2017, así que eso es una buena El noticia. 2017 pensar que... fue el del supertanker, ¿te acuerdas? Cuando hubo que traer el Illusion, el supertanker. Entonces, esa temporada de incendios forestales, para ponerlo en perspectiva, Sí. se quemaron más de 500.000 hectáreas. Lo normal es que se quemen 10 veces menos. Ahora, en los últimos años, el año pasado, la temporada pasada de incendios forestales, no fue buena. Se quemó no 50.000 hectáreas, que es lo normal, se quemaron 100.000 hectáreas, pero no fue ni remotamente tan mala esa temporada como la del 2017. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, estamos plagados, hay una epidemia global de incendios forestales que el Sí. cambio climático está avivando. ¿Te fijas? Así que bueno, tampoco no hay que esperar que esta sea una temporada buena. Eso no va a pasar. Pero esperamos que no sea récord. Ya, esperamos que no sea récord y tú dices, hasta el momento, ¿cierto? En cuanto a las temperaturas más altas, es un año más bien frío comparado con los años precedentes. Y O ahí, podrías decir menos cálido, ¿te menos fijas? cálido. Menos cálido. Menos cálido. Entonces, bueno, Pero, por eso pero cuando, esperamos que pero no sea estas una temporada de temperaturas... incendios descontrolados. Claro, pero cuando hablamos de este, cuando te escucho decir eso y estamos sintiendo un calor que para todos nos parece extraño para los fines de octubre, comienzos de noviembre, de 34 grados, 33 grados, uno dice, pero ¿cómo va a ser un año con temperaturas más bien no tan altas como máximas si estamos viviendo esto? ¿O esto entonces ya es normal y tenemos que acostumbrarnos a estos extremos en plena primavera? Mira, estos extremos en plena primavera, como dices tú, están haciéndose cada vez más frecuentes y van en el futuro a ser cada vez más frecuentes. ¿Ok? Solo que este año nos ha echado una mano la niña. Por eso, como te decía, solo, entre comillas, hemos tenido 3 olas de calor en lo que va corrido el año. Para que tú tengas una idea, hasta la década de los 80 lo usual era tener 2 olas de calor por año, 2. Así que 3 ya es malo y 3 falta todavía para que termine el año. Seguramente no vamos a cerrar con 3. Pero para que tú tengas una idea de lo diferente que es este año, del año récord 2020, en el 2020 nosotros en Santiago, durante todo el año, los 12 meses del año, tuvimos 16 olas de calor. El año pasado tuvimos 8 olas de calor. Este año llevamos 3, probablemente cerremos con un poco más, pero ya no va a ser un año récord y por lo tanto es difícil pensar que va a ser un año récord en términos de incendios forestales. ¿Te fijas? Ahora, es importante que la gente entienda que los incendios forestales no solamente se dan porque hay gente con mala intención que decide iniciar un incendio forestal, ya sea voluntaria o por negligencia o por dolo. No es eso. Nosotros tenemos, para que la gente tenga una idea, entre 5.000 y 6.000 incendios forestales durante la temporada en el año. Eso significa que en la parte alta de la temporada tenemos 50, 60 incendios por día. Pero solo algunos de ellos, el 1% de todos los incendios se convierten en grandes incendios forestales. Grandes significa que queman más de 200 hectáreas. Y esos incendios son los que se dan en estos días en los que las condiciones meteorológicas son particularmente propicias para favorecer la propagación de estos grandes fuegos. Claro, pero eso significa, todo incendio parte, ¿cierto?, por algo, no es que se prendan solos. Y en general es por la acción del ser humano. Sí. Algunos será con dolo, ¿cierto?, y con intención, y otros será también de simplemente descuido. Lo hemos visto muchas veces, alguien que dejó algo prendido después de hacer un asado, una fogata, se le cayó no sé qué cosa. Pero el problema es que en esta época, con estas condiciones, con estos vientos, con estas temperaturas y con esta humedad baja, digamos, cualquier pequeño fuego puede convertirse en un incendio forestal, En un gran ¿no? incendio, así es. Ese es el Exactamente, tú problema. lo has resumido muy bien. Es decir, no solamente tenemos un problema de negligencia o dolo o mala intención. No va por ahí el problema. El problema es que el clima, desafortunadamente, cada vez es más propicio para que los fuegos se propaguen
de manera más simple, más fácil, o que sea, al revés, más difícil de controlar. Para ponerte un ejemplo, ¿cuál es nuestra situación actual? Nosotros, como te decía, hasta hace relativamente pocos años se quemaban 50.000 hectáreas en Chile. En los últimos años, en cambio, ese número, el promedio, está mucho más cerca de las 100.000 hectáreas. Es decir, el número de hectáreas quemadas en Chile prácticamente se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Pero el número de incendios no ha cambiado. El número de incendios se mantiene entre 5.000 y 6.000 incendios. Es el área quemada el que va creciendo. Y eso no es una cosa excepcional de Chile. En California ha pasado exactamente lo mismo. El número de incendios en California es cada año menor, pero el área quemada, y a pesar de los increíblemente grandes recursos que tiene el estado más rico del país más rico, California, a pesar de eso, no han podido evitar que el área quemada por los grandes incendios en California se quintuplique en las últimas 3 décadas. Este año en Europa se quemaron 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas, el doble de lo que normalmente se quema. ¿Por qué? Fue el verano más cálido jamás registrado, uno de los veranos más cálidos jamás registrados en Europa. Así que la temperatura, sumado al viento y la humedad, son factores importantes que van a ser muy difícil controlar los incendios. Ahora, este año esperamos nosotros no sea un año malo, ese año en el que rompamos este récord infame de las más de 500.000 hectáreas quemadas en enero y febrero del 2017, ese probablemente se rompa cuando no tengamos la Niña presente en el Pacífico, sino que vuelva el Niño. Claro, o sea, gracias a la Niña, o pongámoslo de otra manera, si no tuviéramos la Niña, el verano sería mucho más caluroso. Y por lo tanto probablemente tendríamos mucho más incendios forestales. Lo has resumido muy bien. Ya. Y cuando vuelva el Niño, vamos a tener problemas. Ya, ¿no queremos saber cuándo vuelve el Niño? Bueno, no podemos proyectar, pero lo usual, tú sabes que hemos tenido 3 años, estos 3 últimos años han sido particularmente especiales porque nos ha acompañado cada fin de año la Niña. Los 3 últimos veranos hemos tenido la Niña. ¿Te fijas? Eso es malo para las lluvias en Chile. Sí. Es una de las razones por las que no tenemos problemas de precipitación en la zona central. Esto solamente había pasado hace 20 años, ¿te fijas? 3 niñas consecutivas, pero cada vez que ha pasado eso, que hay 3 niñas consecutivas, al año siguiente viene un super niño. Esperemos que el próximo año no sea el caso, porque cuando venga un super niño no solamente van a caer los récords de superficie quemada, sino que van a caer los récords de temperatura. Récord de temperatura en Santiago es 38 y fracción, ¿te fijas? El mismo, muy cercano al valor que tenía Londres hasta hace un par de meses, ese récord que se rompió de manera drástica. Londres llegó a los 40 grados en el último verano. Probablemente nosotros, cuando vuelva un super niño, rompamos no solamente el récord en Santiago, sino que alcancemos una marca infame nunca vista en la zona central, en Santiago, en Quinta Normal, 40 grados. Vamos a ver. Raúl, ¿podemos decir que la temporada de incendios y las temperaturas y las altas temperaturas se adelantó? ¿O en los próximos semanas, lo que queda de la primavera hasta el 21 de diciembre o hasta que ya estemos, digamos, entrados en el verano, debieran bajar un poco las temperaturas? ¿O nos tenemos que acostumbrar que ya nos quedamos aquí? Las temperaturas van a seguir subiendo. No, las temperaturas van a seguir subiendo. Es decir, tenemos que, por ejemplo, para que tú tengas una idea, una temperatura es considerada alta a comienzos de noviembre, cuando es 29,5 grados en Santiago, pero en enero la temperatura para ser considerada alta es 32 grados. Entonces, la temperatura va a seguir subiendo, estamos recién todavía, tú lo adelantabas, no hemos llegado al verano, así que la temperatura va a seguir subiendo y por lo tanto vamos a seguir subiendo el número de hectáreas quemadas. Como te decía, nosotros tenemos en este momento, de acuerdo a la información de la CONAF, 5.000 hectáreas quemadas a nivel nacional en Chile. Ese número tiene que aumentar al menos 10 veces para que la temporada sea normal y podría aumentar hasta 20 veces más, como desafortunadamente sucedió en la última temporada. Esto a pesar de que Chile en la última década ha multiplicado prácticamente por 10 los recursos, tanto privados como públicos, que se destinan al combate de incendios. Te fijas, Chile no es un país extraordinariamente pobre, no es un país rico, no es California, pero tenemos recursos, te fijas, para más o menos sobrellevar, no sin daños, no sin dolor, estos impactos, que estos eventos extremos, te fijas, porque estamos siendo impactados por eventos extremos, estamos golpeados por una sequía, estamos golpeados por temporadas de incendios forestales cada vez más voraces y estamos golpeados también por olas de calor que no solamente favorecen la propagación del fuego. Entonces, esos son temas que tienen que ponerse en el tapete y espero yo sean parte de la discusión de la próxima cumbre climática que comienza la próxima semana. Claro, porque finalmente todo esto tiene que ver, todo lo que tú estás describiendo, tiene que ver directamente o es resultado directo del cambio climático, del calentamiento global. Así es. Así de simple. Así es. Y justamente por eso
Por eso es que es muy importante que los países en desarrollo, incluido Chile, hagan ver la necesidad de que los países que han causado este problema, los grandes emisores, que son básicamente los países desarrollados, los europeos, los norteamericanos, se pongan para la financiación de estos problemas que nos han causado. Es cierto que Chile también emite gases de efecto invernadero y por lo tanto es corresponsable de la sequía, pero nosotros no causamos la sequía solos. No puede ser que Pakistán, que no causó las inundaciones históricas que desafortunadamente experimentó a fines de agosto, tengan que pagar por la reconstrucción cuando ellos no causaron ese problema, ¿te fijas? Entonces hay mucha tela que cortar, mucho que reclamar, mucho que exigir, mucho que negociar, si quieres, para que los países en desarrollo puedan sobrellevar los cada vez más ingentes gastos que adaptarse al cambio climático o reparar los daños y perjuicios que el cambio climático nos ocasiona requieren. Raúl, para terminar, cuando hablábamos y comparando con lo que pasó en California, porque nos acordamos todos, ¿cierto?, durante el verano en el hemisferio norte, tanto en Europa, pero sobre todo las imágenes más impactantes de la cantidad de hectáreas quemadas y de incendios forestales, la gente escapando, ¿cierto?, en California, y uno dice, ya, esto no es, al menos no es solo un problema de recursos, ¿cierto? Da la impresión que el nivel de los incendios forestales hoy día, con la temperatura a la que estamos llegando, no tienen, o sea, no hay relación entre la cantidad del fuego que hay y la capacidad que tenemos técnicamente, no solamente en Chile, pero también en Estados Unidos para enfrentarlo. Como cualquier ¿Hay un bombero déficit forestal, no, fíjate que no, esa es la gracia. Como tú muy bien subrayas, el caso de California demuestra que independientemente de los recursos que tengas, cuando se dan las condiciones propicias, que desafortunadamente se están dando cada vez de forma más frecuente, no vas a poder parar un fuego. No lo vas a poder parar. ¿Te fijas? No es solo de recursos el problema. La única manera de comenzar a estabilizar el número de hectáreas que desafortunadamente se queman año por año es estabilizar el clima. Mientras no detengamos el calentamiento global, vamos a seguir enfrentando incendios cada vez más voraces, favorecida su propagación por temperaturas cada vez más altas. Ay, bueno, uno se queda suspirando después de hablar con Raúl Cordero, climatólogo, experto en cambio climático de la Universidad de Santiago. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Gracias, nos vemos. Chao. Buenas tardes.